Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Mis hermanos, bienvenidos a este encuentro con el Señor en el día del Pentecostés, donde he querido ofrecer la Eucaristía por cada uno de ustedes que se han unido a través de las redes sociales, por cada una de las personas que oran por mí, por la parroquia, por esta obra de evangelización, por aquellos que han colocado intenciones para las misas, ofrendan económicamente para que la parroquia se sostenga y para que la obra de la evangelización continúe. La forma de pagarles es decirles que Dios les bendiga, la forma de decirles gracias es ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía por cada uno de ustedes, mis hermanos, que han permitido que no pasemos necesidades y que la parroquia siga adelante. Yo le doy las gracias absolutamente a todos los que cada día se unen, a los que cada día colocan sus intenciones, incluso a Gustavo La Serna que grabó esos cantos que ustedes escuchan diariamente en la Eucaristía, los graba y nos los envía para que podamos tener canto en las Eucaristías diarias. Entonces, mil gracias a todos, y la Eucaristía es ofrecida por cada uno de ustedes y por ustedes como parroquia también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la paz y del amor que nos envía hoy el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Los invito para que cerremos los ojos un momento y pidamos al Señor que nos prepare internamente para recibir su Espíritu, para recibir su palabra, para recibir su cuerpo y su sangre. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor,
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se cumplieron los 50 días y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos. De repente, un estruendo que venía del cielo, como de un viento huracanado, resonó en toda la casa donde se encontraba, y vieron aparecer como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras con el lenguaje que el Espíritu Santo le inspiraba a cada uno. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos religiosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquello, acudieron en masa y quedaron desconcertados, oyéndolos hablar cada uno en su propia lengua. Llenos de asombro y admiración decían: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿por qué los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Aquí hay partos, medos y elamitas, gente de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de Libia Cirenaica, peregrinos de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras lenguas de las grandezas de Dios. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío. Qué grande eres, en cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Les retiras al aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y renuevas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. En la Iglesia hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo Dios, que lo realiza todo en todos. Y las diversas manifestaciones de la acción del Espíritu en cada uno se dan para el bien de todos. El cuerpo humano es uno solo, pero tiene muchos miembros. Y los miembros, a pesar de ser muchos, forman todos un solo cuerpo. Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo. ¿Por qué? Por obra del único Espíritu, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, al bautizarnos nos hemos unido a ese único cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber de ese único Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma. Divina luz, y enriquécenos. Mira el vicio del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Pon tu bondad y tu gracia, dale esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: os traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: os traigo la paz. Así como el Padre me envió, os envío yo. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad del Pentecostés y le pedimos a Dios que haga efectivo ese Pentecostés en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de la Iglesia. Y que tanto necesitamos Espíritu Santo para ser revitalizados, para ser nuevamente impulsados a la misión que el Señor nos ha encomendado. Tenemos urgente necesidad del Espíritu Santo para enfrentar las luchas y los retos que este nuevo tiempo que estamos viviendo está planteando a cada persona, a cada familia, y que está planteando desde luego y sin lugar a dudas a la Iglesia, en su ambiente pastoral, en su ambiente de vida comunitaria, y como lo decía el Papa Francisco al inicio de su pontificado, es necesario el soplo del Espíritu que renueve las estructuras eclesiales, que renueve las formas de hacer pastoral, que renueve la forma de acercarnos persona a persona con el otro para llevar a Jesucristo. Si nos damos cuenta, en el Evangelio
el Señor nos muestra que el Espíritu Santo es necesario porque hay una falta de paz en el corazón del hombre, porque hay una falta de centralidad en la persona de Jesucristo, porque nos hemos ido por las ramas y porque tenemos otros centros y hemos caído en idolatrías. Y luego es necesario también sanar el corazón mediante el perdón, y eso lo hace el Espíritu Santo. Una de las oraciones de ayer de la vigilia de anoche decía: porque el Espíritu Santo es el mismo perdón de los pecados. Y luego necesitamos sentirnos enviados por Dios con la fuerza del Espíritu. Necesitamos que todo bautizado asuma la misión de la iglesia. Por eso es tan importante que celebremos hoy esta solemnidad, pero no solamente una celebración litúrgica, sino una experiencia de vida donde se pueda abrir el corazón y podamos hacer del Pentecostés una realidad. Pentecostés puede ser hoy, puede ser mañana, es cuando usted le abre la puerta del corazón a Dios y permite que el Espíritu Santo lo transforme. Incluso ustedes ven que en torno al altar hay 7 antorchas, porque hemos querido significar que el Espíritu Santo nos hace centralizar nuestra vida en Jesucristo y Eucaristía. Es ahí donde está la fuente del amor, del trabajo pastoral, es ahí en la Eucaristía. Por eso no comprendo los grupos que no han aprendido a adorar la Eucaristía, porque la Eucaristía es el inicio y el fin de todo trabajo apostólico. Es la cumbre y la fuente de la vida cristiana. Así lo dice el Concilio Vaticano II. Así lo oramos en el 5.º misterio del Rosario, en los misterios de la luz. Es en la Eucaristía. Necesitamos centralizarnos en Cristo. Ahora miremos cuánta paz hace falta en el corazón cuando nos peleamos por todo. Cuánta paz hace falta en el corazón cuando no hemos aprendido a dialogar entre todos. Miren que los discípulos estaban con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Y hoy muchos se han encerrado en sus egoísmos y se han trancado y están quedando solos porque tienen miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tengo? Desde luego que hay miedo a un virus, desde luego que hay miedo a muchas cosas, a perder seguridades, pero hay unos que han experimentado miedo de acercarse al Señor. Yo lo decía en la Eucaristía pasada, hay tantos que no buscan a Jesús en Eucaristía en este tiempo porque son mayores de 60 años, pero sí callejean. Uno los ve por ahí callejeando para arriba y para abajo, pero les tiene prohibido buscar al Señor en la Eucaristía. ¿Cuántas veces tengo miedo a acercarme a Dios y no he querido romper con esa barrera que experimento en mi vida? Y es necesario el Espíritu para que me haga entender. Miren, ningún ser humano me convence a mí de seguir al Señor. Lo hace el Espíritu Santo cuando yo le abro el corazón a Él. Y luego, mis hermanos, ¿cuántos resentimientos hay? ¿Por qué nos seguimos dañando? Y dice el Señor: me pongo en medio y soplo sobre ustedes el Espíritu Santo para que aprendan a perdonarse. ¿Cuántas familias se están destruyendo? Porque no saben perdonarse, porque no saben escucharse. ¿Cuántos de nosotros, los cristianos, estamos heridos por dentro por errores del pasado? Porque nos causamos heridas, se las causamos a otros y no hemos sido capaces de perdonarnos. El Espíritu Santo nos hace ver la vida de otra manera y nos lleva al perdón personal, al perdón del hermano y también a pedir perdón. Porque el Espíritu Santo me hace sencillo, me hace humilde y me hace reconocer que yo también le embarro y no puedo acostarme habiendo herido el corazón de otro y tengo que pedir perdón. Cuidado con las soberbias espirituales donde yo puedo hacer todo y nadie me dice nada. Tengo que aprender también a pedir perdón. Entonces, la centralidad de Jesucristo es muy importante y ella se da por la obra del Espíritu Santo. Ahora, yo decía, son dos formas de ver el Pentecostés: desde Juan, allí el día de la resurrección, incluso desde la cruz, cuando el Señor sopla el Espíritu y nos muestra que quien recibe el Espíritu tiene paz, perdona y tiene como centro a Jesucristo. Ahora vamos a ver el Pentecostés lucano. Según Lucas, en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, la iglesia se queda esperando 50 días.
Y aquí vamos viendo las manifestaciones del Espíritu para que no me digan, Padre, yo tengo el Espíritu porque siento que me hormiguea el cuerpo cuando oro. No. O porque yo hablo enredado. No. Yo hablo enredado desde pequeñito y no es por el Espíritu. El Espíritu tiene unas manifestaciones. Miremos los hechos de los apóstoles. La comunidad de los discípulos estaban reunidos en oración, porque esos 50 días pascuales, según Lucas, los discípulos junto con la Virgen María estaban en un cenáculo, es decir, viviendo de la palabra y viviendo de la oración. Mi pregunta es, ¿yo me he preparado durante la Pascua para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés? Porque es que en las parroquias nos preparamos para el Pentecostés y la gente le dice a uno, Padre, ¿dónde colocamos el pendón? Padre, ¿y el ramo de flores? Eso no es prepararse. Sería preparar una liturgia. Pero yo en mi corazón como cristiano me he preparado en oración para que el Señor descienda hoy con su Espíritu y transforme mi vida. Es lo que tengo que preguntarme. ¿Cómo he ayudado a preparar a mi familia para este momento de Pentecostés? Porque ellos estaban reunidos en familia. La comunidad cristiana era una familia y debiera ser una familia donde se ora para recibir el Espíritu Santo. Y de repente, dice el texto, vino del cielo un viento huracanado. Un viento huracanado es ese viento que sopla fuerte, recio y que bambolea los árboles de un lado hacia el otro y les hace caer la basura. ¿Cuánta basura hay en nuestra vida? ¿Cuándo nos vamos llenando de tanto perendengue que no hace parte de la vida cristiana y seguimos apegados a ello? Yo lo he dicho en algunas homilías, bendita pandemia que nos quitó las falsas seguridades y nos dejó agarrados de una sola seguridad. ¿De quién? De Dios. Pues bueno, el Señor hoy sopla y está soplando en mi vida y soplando en la vida de ustedes. Piense cada uno que tiene el Señor que tumbar de mi vida. Como el árbol cuando se sacude y le caen las hojas secas y le cae todo el mugre que tiene para que quede limpio y frondoso. Bueno, el Señor está soplando hoy y tiene que soplar en mi vida. Lo segundo, dice que aparecieron lenguas como de fuego. Y esas lenguas de fuego tienen un significado muy especial, porque el fuego es vida y el fuego también es muerte que destruye. Es vida porque sencillamente el Espíritu Santo, cuando llega al corazón del hombre, lo enciende en la llama del amor. Eso que decía el profeta, tengo algo aquí dentro que me quema y ay de mí si no grito. Tiene que encender nuestro corazón en la llama del amor de Dios que me inunda, que me impulsa a vivir como cristiano, que me impulsa a transformar y a dejarme transformar, a ser instrumento de transformación. Pero también es fuego que quema y que destruye el pecado, que destruye las indiferencias, que destruye las altanerías y las rebeldías que destruyen la familia. Es el fuego del Espíritu que viene a quemar los miedos, los temores y los encierros, y viene a quemar a todo aquello que impide la evangelización. Ese es el Espíritu Santo que estamos esperando y que pedimos a Dios que descienda sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros hoy. Luego viene un tercer signo que es las lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego que hacen hablar en lenguas extrañas. Y esas lenguas extrañas no es el don de lenguas que muchos hablan. Ese don de lenguas mucha gente lo confunde con hablar enredado en las oraciones. Y yo lo digo con todo respeto para los que tienen don de lenguas, pero el don de lenguas, según la palabra de Dios, cuando se da a una persona, da también el intérprete. Y eso debe ser muy claro. De pronto alguno desea apedrearme en este momento por lo que acabo de decir, pero la palabra dice eso. Cuando hay don de lenguas, hay don de la interpretación, porque los dones son para la edificación de la comunidad. Entonces el don de lenguas allí hay que entenderlo de la siguiente manera. Miren,
Decía la gente que estaba allí junto a los discípulos, llenos de asombro y de admiración: ¿acaso no son estos galileos? Y los escuchamos hablar en nuestra propia lengua. Y aquí hay medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia y de otros pueblos. Ahora sí entienden el don de lenguas. Era que hablaban muchos idiomas. Mire, cuando uno se mete en un salón o en un bus donde mucha gente habla lenguas extrañas, eso duele la cabeza. Uno escucha murmullos y uno no entiende un carajo. Y el Espíritu Santo le permitió a los discípulos y a la iglesia de todos los tiempos poder evangelizar en la lengua de esos pueblos. Dígame si no es don del Espíritu que un misionero de una lengua latina vaya a la China y evangelice en chino, en mandarín. Que una persona de Latinoamérica sea enviado al Japón y hable el japonés para evangelizar. Eso no es el don de lenguas. Yo les cuento como testimonio que alguna vez me mandaron a una parroquia a ayudar en una Navidad y yo no sabía hablar el idioma. Y el sacerdote me dijo: tranquilo, que aquí aprende. Y a la hora de haber llegado me dijo: yo celebro la misa de 5 y usted confiesa. Y la de 6 usted la preside y la predica. Y yo no sabía el idioma. Le pedí mucho a Dios y en el confesionario comencé a escuchar el idioma de esta gente y yo lo escuchaba casi perfecto. Y los que se han confesado conmigo saben que las confesiones conmigo son largas. Y sostenía la confesión. Y a veces predicaba en la Eucaristía y predicaba largo. Y me llenaba de emoción y decía: por fin aprendí este idioma. Y cuando salía del sacramento no entendía un carajo. El Señor me ayudaba solamente para confesar y para presidir la Eucaristía. Ese es el don del Espíritu Santo. Aquí no me da ese don de lenguas porque todos hablan el español como yo. Entonces es muy importante descubrir que el Espíritu Santo me capacita para la misión. Es que muchas personas piden Espíritu Santo para vanagloria personal. Señor, dame el Espíritu para yo poder decirle a un enfermo que se sane y se levante. ¿Y cómo quedo yo? Como un rey, tengo don de sanación. Resulta que el Espíritu Santo es para la edificación de la iglesia. Y el Espíritu Santo sopla con sus dones cuando es necesario en la iglesia. Yo no necesito el don de hablar mandarín aquí con ustedes, porque ninguno habla chino. Si lo necesitáramos, el Espíritu Santo puede soplar y darnos esa capacidad. De lo contrario, no. Solamente es para la edificación de la iglesia. Y luego, ese don de lenguas tiene que ser entendido también como el Espíritu que da un solo idioma para todos. Y es el idioma del amor. Usted vaya a la China y hable con amor, con un abrazo, con una buena mirada, con respeto, y todo el mundo lo va a entender. Ahora entienden por qué a veces nosotros que hablamos el mismo idioma no nos entendemos. Porque no sabemos hablar el lenguaje de él. ¿Por qué las familias no se entienden? Porque no hablan el lenguaje del Espíritu, que es el lenguaje del amor. Ese es el don del Espíritu que tanto necesitamos en la iglesia, en las familias, en la sociedad. Mis hermanos, y luego el Espíritu Santo nos hace reconocernos como personas, miembros de la misma iglesia, miembros del mismo cuerpo de Cristo, miembros distintos. Es que a veces me da una piedra que el otro no sea como yo, y resulta que la mano no es igual que el pie. Todos somos diferentes, pero somos miembros del mismo cuerpo. Y a todos el Señor nos ha dado dones y carismas. Estos días hemos estado reflexionando por las redes sociales sobre los dones. Hablamos de los 7 dones. A partir de mañana vamos a hablar de los 12 frutos del Espíritu Santo. Entonces, todos tenemos diferentes dones, diferentes carismas. Y yo no puedo decir: yo a ustedes no los necesito, porque con seguridad ustedes no saben hacer lo que yo hago. Pero con seguridad yo no sé hacer lo que ustedes saben hacer. Entonces, cuando nos juntamos como en un gran engranaje de iglesia, se construye la comunidad. Y eso nos lleva a renunciar a los egoísmos. Todos tenemos un puesto en la iglesia, una misión.
Y por eso quiero invitarlos, mis hermanos, asumamos la misión de la iglesia. Y de eso vamos a hablar en la medida en que vamos transcurriendo en la Eucaristía, con la profesión de fe, con las renuncias y luego con un compromiso, porque hoy tengo que salir de la Eucaristía con un compromiso de misión. El Señor me da su Espíritu para que trabaje por Él. En silencio, dele gracias a Dios por la fuerza del Espíritu, por la fe, por el amor, y comprométase con Él a ser un evangelizador o una evangelizadora. Ahora nos ponemos de pie y vamos a hacer una renuncia distinta y un credo un poco más elaborado. Hermanos, al finalizar este tiempo de la Pascua y al proclamar hoy, reclamando la promesa de Pentecostés del Espíritu Santo, es conveniente que todos nosotros renovemos nuestro bautismo, renunciando a la vida del hombre viejo, para dejarnos conducir a la verdad plena por medio del Espíritu de Dios. Alzamos la mano derecha. Mis hermanos, ustedes renuncian a todo pecado, es decir, a todo lo que nos separa de Dios y de los hermanos, a todo odio, resentimiento, soberbia e indiferencia. Sí, renuncio. Renuncian a la hipocresía cristiana, a la soberbia espiritual, a creerse indispensables y a despreciar a sus hermanos. Sí, renuncio. Renuncian a la tibieza espiritual, al conformismo, a la falta de compromiso con la iglesia, a la pereza de hacer misión. Sí, renuncio. Renuncian a todo tipo de discordia en la familia, en la iglesia, y a todo lo que destruye la unidad y el amor auténtico. Sí, renuncio. Esa renuncia la hicieron delante de Dios, entonces no se les olvide. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, que junto con la palabra y el Espíritu crearon todas las cosas para nuestro bien, nos hizo libres para amar y destinados a vivir junto a Él? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Verbo de Dios, que por fuerza del Espíritu Santo se encarnó en el seno de la Virgen María, nació, murió, resucitó? Durante su vida mortal nos dio a conocer al Padre y nos prometió el Espíritu Santo. Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo enviado desde el Padre por medio del Hijo, para que fuera el defensor que nos guiara a la verdad plena y que es el alma de la iglesia y la misión? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, donde habita el Espíritu Santo, quien hace que ella sea una, santa, católica y apostólica, constituida sacramento universal de salvación? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la comunión de todos los redimidos por Cristo en la cruz, quienes interceden unos por otros a través de la oración y de la vida de la gracia? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el perdón de los pecados a través del bautismo y de la confesión, en un verdadero arrepentimiento para iniciar una vida nueva? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la resurrección de la carne en el último día y en la necesidad de vivir como resucitados ya en este mundo, para vivir en la esperanza plena de encontrarnos un día con Dios en la vida bienaventurada? Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Católica, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, mis hermanos, le presentamos a Dios nuestras necesidades, nuestras súplicas, y decimos: derrama, Señor, tus dones en nosotros. Derrama, Señor, tus dones en nosotros. Para que la Iglesia de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, promueva la unidad de los pueblos y en la diversidad cultural, todos participen de la fraternidad de hijos de Dios. Derrama, Señor, tus dones en nosotros. Para que el Espíritu Santo derrame su don de fortaleza sobre los que trabajan por la paz, la concordia, la justicia social y la fraternidad.
para que los distintos carismas que el Señor nos ha regalado sirvan para la armonía y el crecimiento de la comunidad. Derrama, Señor, tus dones en nosotros. Para que en las alegrías y tristezas de la vida cotidiana sepamos recurrir con confianza al don de sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Derrama, Señor, tus dones en nosotros. Para que el Espíritu Santo derrame el don de la unidad sobre los que aquí reunidos y nos lleve así a la renovación del sacramento bautismal. Derrama, Señor, tus dones en nosotros. Yo les pido que cierren los ojos un momento, que abran sus manos y le entreguen al Señor sus necesidades, sus miedos, sus cadenas, y pidan al Señor que derrame el Espíritu Santo, quien venga a purificar, que venga a quemar, que venga a inundar y hacernos personas completamente nuevas. Ábrale al Señor el espacio central de tu corazón, de tu familia, y dile al Señor que quiere que se señoríe de ahora en adelante. Que el Espíritu Santo, como al igual que en los orígenes, revoletee en el desorden de nuestra vida y ponga todo en orden, nos dé la calma, nos llene con su amor. Señor Jesucristo, reclamamos hoy la promesa del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, nuestras parroquias, la iglesia. Envía a tu Espíritu Santo que nos transforme y nos haga hombres y mujeres nuevos, capaces de anunciar el Evangelio por todo el mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mientras preparo el altar, cada uno de ustedes preséntele a Dios su vida. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa iglesia. Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el sacramento pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu Hijo Jesucristo. En los comienzos de la Iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, Santo, Santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles y mártires, con San Francisco de Asís, nuestro patrono, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, al Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico Miguel Fernando, a nuestro arzobispo electo Orlando, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en este templo y a través de las redes sociales en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a todas las personas, miembros de esta comunidad virtual, que han partido de la eternidad en este tiempo de pandemia. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Mis hermanos, cuánta necesidad tenemos de que el Señor envíe su Espíritu sobre nosotros. Vamos a abrir el corazón y las manos y unimos nuestra voz a Jesucristo para decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Allí en familia pueden darse en ustedes un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Mis hermanos, Cristo vivo está presente en medio de nosotros. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados hoy a esta Santísima Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente, vivo y real en la Eucaristía, que me ves, que me oyes, que me amas. Yo también te amo, Jesús, y quisiera recibirte sacramentalmente en este instante. Tú sabes que las circunstancias me lo impiden. Por eso clamo de tu misericordia que vengas a mí de forma espiritual, me llenes con tu presencia, me des los frutos de la Eucaristía, me des la gracia de amarte siempre y sin medida, de buscarte y recibirte cuantas veces me sea posible. Me des la gracia, Señor, de renunciar al pecado y de vencer todo tipo de indiferencia ante ti y ante mis hermanos. Amén. Aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Levanto mis manos
quiero regalarte esta canción. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Se llenaron todos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que comunica generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste, para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo, y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. San Francisco de Asís. Dios Padre de las luces, que en este día se dignó iluminar la mente de los discípulos con el don del Espíritu Paráclito, los alegre con sus bendiciones y los enriquezca con los dones de su mismo Espíritu. Amén. El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles con su fuerza poderosa, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que quien congregó las más diversas lenguas en la confesión de una sola fe, les conceda perseverar en esta misma fe, y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mis hermanos, glorifiquen a Dios con su vida. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Buen domingo, buena semana.